Caminas entre la gente, pero nadie te ve. Hola, muy buenos días, cordialísimos saludos en este primer espacio de Estamos a Tiempo. Todos los jueves emitiremos por Radio Diversidad y por la televisión La Barandilla. Agradecemos mucho a sus responsables esta confianza de cedernos el espacio y vamos a procurar traer siempre casuísticas interesantes desde el punto de vista social y desde el punto de vista también de las personas con discapacidad. Y vamos a empezar hoy por un caso bastante singular, pero también bastante relevante. Tenemos aquí a Felipe Beltrán Cortés, abogado, y que nos va a contar, por un lado, algo de su experiencia y, por otro lado, cuestiones que son de interés general para estos colectivos sociales, tanto de la discapacidad como de las personas mayores, etc. Por un lado, ayer miércoles 29 de enero, se celebró una conferencia en la calle Prim, en la sede de la ONCE, organizada por Retina Madrid. En algún momento traeremos aquí a personas de Retina Madrid también para hablar de las actividades específicas de esta asociación. Felipe forma parte de ella y Felipe es el vicepresidente, pero queríamos hoy centrarlo más en la temática que ayer se produjo, hablar de incapacidad, hablar de dependencia, hablar de discapacidad, no confundir estos conceptos, cómo se entrelazan en este momento. Bien, vamos a tratar de hacerlo de una manera lo más ágil posible para que los mensajes importantes queden en la mente de nuestros oyentes. Bueno, pero Felipe, lo primero quería, para que la gente te conozca un poco más, pues que nos cuentes un poco de tu vida especialmente profesional. Y lo primero es decir, ¿qué problemática como persona ciega te encontraste en los estudios? ¿Con qué dificultades en el momento aquel en que tú fuiste a la universidad? Buenos días. Bueno, pues hay que decir que cuando una persona pasa de tener una vida más o menos coloquialmente, vamos a llamar normal, y cuando se pierde la visión, en mi caso, pues era una pérdida casi total. Después de una intervención quirúrgica me quedé con un 0,05 de agudeza visual y por lo tanto era una situación de ceguera bastante severa y con la pérdida de campo visual total. Entonces, bueno, pues resetearte e iniciar unos estudios universitarios en la licenciatura de Derecho, pues bueno, tenía sus dificultades, ¿no? Evidentemente, con el esfuerzo hay barreras que se pueden vencer y otras en las que sin duda, pues por ser ciego, pues necesitas ayuda de terceras personas. Entonces muchas cuestiones, pues bien me la leían o bien mi esposa, o bien mis hijos, o bien compañeros de clase. Y bueno, yo no puedo decir que no tuviera ayudas. Los libros en cassette se grababan en el Centro Bibliográfico y Cultural de la ONCE y por lo tanto, bueno, pues a base de estudiar y estudiar, evidentemente es más lento, ¿no?, que para el resto, pero bueno, con esfuerzo y tesón, pues realicé mis estudios y obtuve la licenciatura y luego después ejercí la abogacía. Muy bien, y a eso vamos exactamente, porque, bueno, la sistemática de la carrera es una sistemática, diríamos, más preestablecida, pero cuando ya uno entra en su vida profesional, la inclusión profesional pues tiene unas necesidades concretas. Nos has hablado del apoyo
recibido durante la carrera, que parece, por lo que nos has contado, que utilizabas fundamentalmente la grabación como medio de estudio, pero y para ya el trabajo profesional concreto de abogado, ¿qué apoyos técnicos has utilizado, tanto en el orden personal como en el orden tecnológico? Bien. Yo, lógicamente, cuando inicié mis estudios universitarios, aprendí braille y el primer año de carrera, pues lo estudié con el sistema braille. O sea, yo los apuntes los hacía en braille con una máquina denominada Perkin, que todos los ciegos conocen la que es. Excelente y ruidosa. Y por otro lado, también, bueno, pues en segundo de carrera, quiero recordar, me adquirí mediante compra un braille hablado Speak que me servía de apuntes, donde yo tomaba los apuntes en braille para convertirlos en voz, que me era más cómodo. En tercero de carrera ya tomé el ordenador con un programa conocido como Habla, porque corría en MS2, entonces no había aparecido el Windows. Y bueno, pues así terminé mis estudios y la verdad es que, bueno, pues la verdad es que en el ordenador bastante más cómodo, más rápido, ¿no? Diría yo, para nosotros. Entonces, bueno, el problema está, claro, en la documentación escrita. Cuando hablamos de la inclusión y la accesibilidad para el ciego, yo no puedo quejarme de haber tenido digamos, en el trato por parte de los magistrados o por parte de los compañeros, un trato que me resultara discriminatorio, pero sí reconozco que a los efectos de la accesibilidad, toda la documentación, digamos, en papel, pues lógicamente para nosotros requiere un trabajo adicional que es convertir, ¿no? O escanear todo eso para convertirlo en un texto o en un documento de Word para poderlo leer con el programa actualmente JAWS que corre en el sistema de Windows. Y también hay que decir que, claro, todo lo que es lo nuevo, o sea, es decir, todo lo que nosotros ya enviamos y recibimos por LesNet, bueno, pues eso está claro que eso es una inaccesibilidad total para los ciegos y necesitamos, pues lógicamente, la ayuda de una tercera persona o bien la contratación o colaboración de otros profesionales para poder recibir nuestras notificaciones y para poderlas traducir o complementar. Y para eso, desgraciadamente, todavía pues no hay ayudas. Aunque en tu despliegue cotidiano observo que sigues usando el Braille Speak. Sí, yo utilizo el Braille Speak, igual que cualquier abogado o compañero utiliza el bloc de notas o lleva un folio o lleva folios donde hace anotaciones o escribe anotaciones, ¿no? Para celebrar los juicios. Hombre, a nosotros, por ejemplo, yo lo anoto en el Braille Speak o bien, bueno, pues hay que hacer uso de la memoria, evidentemente, para poder rebatir, argumentar, valorar o hacer las conclusiones, en este caso, en la sala de vistas. Es, por tanto, un proceso no inviable, pero sí complejo, sí difícil. Y por eso te pregunto, ¿por qué crees que hay tan pocos ciegos abogados ejercientes? Porque hay muchos ciegos licenciados en Derecho, incluso abogados, pero muy pocos ejercientes. ¿A qué lo atribuyes? Pues yo lo atribuiría que, bueno, en primer lugar, yo creo que la sala a muchas personas le puede producir en estas situaciones, bueno, y en otras también, le puede producir un miedo escénico, ¿no? Te enfrentas que tienes que defender o una demanda o una contestación a la demanda, una oposición, y lógicamente tienes que argumentarlo, hacer valer las pruebas, tenerlas, lógicamente, en la cabeza, estructuradas previamente. Y lógicamente, pues claro, es decir, de alguna forma te enfrentas a un examen permanente en cada caso, ¿no? Y habrá personas que no estén dispuestas a eso.
Los ciegos tenemos una dificultad, sobre todo en el tipo de juicios de la inmediación, como es, por ejemplo, en el proceso laboral o en el proceso penal, donde, bueno, pues esa inmediación, digamos, tienes que conocer la prueba en ese momento y tienes que valorarla y tienes que, de alguna forma, pues rechazar aquello que tú entiendes que no forma parte o no debe formar parte de esa prueba documental, o bien impugnar un documento porque tú consideres que es falso o no reconocerlo porque tu cliente no ha tenido conocimiento del mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues quiere decir que esa agilidad o esa valoración, pues claro, para el abogado ciego, en este caso, pues es un plus Sí, más de dificultad. muy bien. Y antes de hacer nuestro descanso, hay que decir que un abogado ciego cruza todos los días por los juzgados madrileños con su perro guía, Furia, que está aquí a nuestro lado. Este es Felipe Beltrán. ¿Cuántos años de profesión, Felipe? Pues 28. Bueno, pues enhorabuena por ello. Vamos a hacer un pequeño descanso con unas cuñas publicitarias y ya entramos en la materia de la conferencia de ayer. Bridor. Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia, expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas. Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10. Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @Bridor, en bridor.com o en el 910 568 946. Haz realidad tus sueños con Bridor. El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91 813 64 57 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra, 10 euros el litro, con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radio Diversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural, www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91 813 64 57. Muy buenas tardes de nuevo. Estamos en Radio Diversidad, estamos en La Barandilla y estamos en el espacio de los últimos jueves de mes que se llama Estamos a Tiempo, con Felipe Beltrán dialogando sobre su vida profesional como abogado, pero ahora vamos a hablar de temas jurídicos importantes para los colectivos de la discapacidad. Y en concreto, Felipe, hay tres conceptos que están sobre el tapete, unos más en el marco sociolaboral, otros más en el marco de los servicios sociales y de la atención social, que son la incapacidad, que son la dependencia y que es la discapacidad. Y vamos a ver cómo podríamos diferenciar bien estos tres conceptos muy brevemente, pero con la mayor claridad posible, y indicar cuál es el problema básico que tú entiendes que hay en este momento histórico para el acceso de la ciudadanía, de las personas afectadas, a estos procesos de la incapacidad, la dependencia o la discapacidad. Bien. Dentro de la acción protectora de la seguridad social, digamos, se distinguen, en este caso, aquellas situaciones por las cuales las personas se ven constreñidas o reducidas por razón de la enfermedad, por las lesiones que padecen, por las reducciones anatómicas o funcionales, sensoriales, o por razón de una enfermedad mental o intelectual. Pues todas este tipo de enfermedades, para aquellas personas que están trabajando entre los 10 y tienen una edad entre los 18 años
y la edad reglamentaria de jubilación, los 67 años, si se produce una situación en la cual existe una pérdida o reducción de la capacidad laboral, pues tendrían derecho, estamos hablando de la incapacidad laboral, tendrían derecho, digamos, a que se resuelva sobre su expediente a la hora de establecer una incapacidad permanente. Ya advierto que son 4 grados la incapacidad laboral, que sería, por un lado, la incapacidad permanente parcial, por otro lado sería la incapacidad permanente total para el puesto habitual, podría ser una incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajos, o podría ser un grado de gran invalidez, es cuando además se necesita la ayuda de una tercera persona para las actividades básicas de la vida diaria. Eso es la incapacidad permanente, que lo es a la pérdida de la capacidad laboral. Bien, la discapacidad tiene que ver con la inclusión, en este caso, la accesibilidad, la integración sociolaboral y la integración en la política en la comunidad. Participación social. Participación social. Bien. Entonces, la discapacidad lo es a esa ayuda, o facilitar, en este caso, las ayudas sociales para esa autonomía, esa realización personal y esa integración social. Por lo tanto, eso se mide en grados de discapacidad. Y la discapacidad comienza cuando se tiene reconocido al menos un 33% de grado de discapacidad. La ayuda a la dependencia es, está encaminada fundamentalmente a que las personas que necesiten, en este caso, bien para su autonomía personal o bien por estar en situación de dependencia, aquí ya puede ser por razón de la enfermedad o incluso por razón de la propia edad, porque aquí no hay límite de edad para reconocer la ayuda a la dependencia. Entonces, bueno, en la discapacidad, para algunas cosas tampoco hace falta cumplir un requisito de edad. Entonces, digamos que estas ayudas a la dependencia, ¿no?, lo que tratan es de intentar, ¿no?, son medidas sociales que intentan facilitar la vida a aquellas personas que más, lógicamente, lo necesitan, ya sea para vivir con acuerdo a sus propios criterios y decisiones que puedan realizar aquello que desean hacer o necesitan hacer, y las personas, lógicamente, de dependencia, pues son, pues es para realizar todos aquellos actos esenciales de la vida diaria que no podrían hacerlo sin la concurrencia de una tercera persona. Y te decía como problema básico el acceso a esa condición de persona dependiente, de persona con discapacidad o incluso de incapacidad, aunque en los casos de incapacidad al estar más reglado el derecho laboral y de seguridad social, resultan más sistemáticos. Pero aún así hay una problemática general de acceso que hace que personas que están en esa situación les cueste conseguir objetivamente su reconocimiento. ¿Qué dirías sobre eso? Bien, bueno, sí, es cierto, es decir, no todas las situaciones por reducciones anatómicas, funcionales, por lesiones o por limitaciones acceden a la incapacidad laboral. Existe, por una parte, los servicios públicos de salud o la medicina privada que la utilice y se la pueda pagar, que tratan a pacientes con la intención, lógicamente, de sanarlos o de curarlos o de reducir su dolor o reducir su ansiedad o reducir su angustia, etc. Se someten a tratamientos que pueden ser médicos, pueden ser quirúrgicos, y una vez que están agotados estos tratamientos y esa persona trabajadora no mejora, pues pasará de una incapacidad temporal
a ser valorado por otros médicos que se basan en informes, no en las necesidades, en este caso, o problemática que tenga el paciente, para obtener ese reconocimiento de la incapacidad permanente. Entonces, al expediente de incapacidad permanente se accede bien por propuesta de tu médico de cabecera, bien por agotamiento de los 545 días, una vez agotadas las prórrogas de la incapacidad temporal, o bien por solicitud, en este caso, del interesado. ¿Cuál es el problema primero que nos encontramos? Que los informes médicos que emite el Servicio Público de Salud no contemplan las limitaciones o padecimientos o dificultades que tiene el trabajador. Eso no va en el informe médico, con lo cual ya hace falta hacer una abstracción de que si con ese diagnóstico, ¿qué limitaciones tendría? Porque claro, es decir, una cosa es lo que el paciente dice que le pasa y otra cosa es lo que no está escrito en el papel, que es precisamente las dificultades que él tiene, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, un primer problema grave, que ya obliga, en este caso, a ese trabajador a tener que ponerse en manos de abogados y de peritos médicos para que le valoren su posible incapacidad laboral. Llegado el tribunal médico normalmente no examina. El tribunal médico, en efecto, es un médico que recoge la documentación o accede a ella a través de los programas o aplicaciones que ellos tienen de dónde ha sido tratado y qué es lo que se ha escrito en su historial clínico, y con eso elaboran lo que se llaman un informe médico de síntesis, que a su vez pasa a un equipo de valoración de incapacidades, que son los que hacen la propuesta, y luego después que la sanciona o firma, pues en este caso el director provincial del INS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Evidentemente, supuestamente deberían estar todas las patologías, todas las limitaciones y todas las lesiones que padece el trabajador. Pero te encuentras que muchos informes médicos te dicen juicio diagnóstico, por ejemplo, yo qué sé, un problema de L4, L5, S1 en la columna, ¿no? Con radiculopatía o sin radiculopatía. Bien, pues entonces resulta que ¿cuáles son las limitaciones de esta persona que tiene esa lumbalgia crónica o lumbocitalgia? Bueno, pues entonces resulta que esta persona le ponen pues limitaciones, las propias de su enfermedad. Punto y raya. Con lo cual, bueno, seguimos en el enigma de cuáles son las dificultades o los problemas a los que se encuentra, o bien en su profesión o oficio, o bien para, en este caso, la vida en general. Una persona sometida a dolor permanente, que no puede estar ni en bipedestación, ni en sedestación, ni coger pesos, ni mover pesos, etcétera, bueno, pues evidentemente tiene unas limitaciones, pero esas normalmente nunca vienen recogidas en los informes médicos. En el tema de la discapacidad visual, por ejemplo, personas que son ciegas, te puedes encontrar en los informes del tribunal médico un tema relativo a las dificultades, ¿no? a las limitaciones. Limitado para ejercitar actividades de alta que requieran esfuerzo visual. Y claro, uno se queda perplejo diciendo, pero bueno, si una persona está ciega, ¿qué exigencia visual? O sea, ¿o qué comporta la ceguera? ¿No? ¿Qué comporta la ceguera? ¿No comporta limitaciones para desplazarse? ¿Es que no comporta limitaciones para velar por la integridad de su seguridad?
es que no presenta limitaciones para vestir con la dignidad, decoro, por ejemplo, digamos, de la costumbre social, es que no presenta limitaciones para cocinar o preparar alimentos, es que no presenta limitaciones para otras muchas actividades básicas de la vida diaria. Ya no hablo de las tareas domésticas, hablo de infinidad de situaciones. Justo permíteme que haga aquí una pequeña parada, porque de discapacidad y de dependencia tenemos que reservarnos un poco ahora, porque justamente te he mandado esta mañana un nuevo texto de la ley que va a salir modificando la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Atención a la Dependencia. Van a ser modificadas en un solo texto. Está en estos momentos sobre la mesa de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno, pero es probable que en un plazo relativamente corto lo apruebe el Consejo de Ministros y vaya a trámite parlamentario. Y hablaremos además de esto en algún momento, porque los baremos de la discapacidad son toda una historia que requeriría un programa. Pero yo quería preguntarte una cosa muy concreta sobre lo que estabas hablando, y es que a partir de un momento dado se produce, y bueno, en un momento relativamente cercano, se produce un cambio de criterio en el Tribunal Supremo respecto, por ejemplo, al tema de la ceguera. Había una consideración de que la ceguera legal, que equivale más o menos al 0,10, bueno, vista también la agudeza visual, al 0,10, era considerada ya como gran invalidez. Ese criterio cambia y yo me gustaría que reflexionaras un poco sobre los motivos y las consecuencias que ha tenido ese cambio en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Bien. Desde muy antiguo, el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia o los Juzgados de lo Social, que es un órgano unipersonal, entendieron en muchas sentencias, entendieron la situación de gran invalidez. En algunas ocasiones, incluso hasta la pérdida de la visión de un ojo o la pérdida íntegra del ojo, suponía una situación de gran invalidez. Todo eso la doctrina lo ha ido, y la jurisprudencia lo ha ido dando, y siempre se llegó a la conclusión que estando en una agudeza visual inferior al 0,10 en ambos ojos, o bien tener reducido el campo visual a 10 grados centrales de visión, suponía una situación de ceguera. Entonces, sobre este tema hubo muchas sentencias y todas, lógicamente, confirmaban la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En la sentencia del 3 de marzo de 2014, siendo ponente el excelentísimo magistrado don Fernando Salinas, se hizo una exégesis sobre, digamos, toda esta evolución jurisprudencial del Tribunal Supremo. Y se dictó aquella sentencia, ¿no? La de 3 de marzo de 2014 de la Sala Social, y lo que vino a decir en aquel momento el Tribunal Supremo era que un ciego es un gran inválido y por lo tanto merecedor de la gran invalidez. Incluso decía que para facilitar su integración social, pues incluso también era bueno que estuvieran incorporados al mundo del trabajo, desde el punto de vista de que eran personas discapacitadas, ¿no? Siguiendo los convenios, en este caso internacional, sobre los derechos de los discapacitados, de 13 de diciembre del 2006, aprobada por, en este caso, Naciones Unidas y por la Asamblea de Naciones Unidas, y dentro del marco de los derechos humanos. Bien, la normativa para la gran invalidez
no tiene muchos puntos, no tiene muchos puntos. O sea, actualmente tiene los mismos puntos que tenía antes. Antes estaban regulados en el 137 de la Ley de Procedimiento Laboral, que fue sustituida por la Ley 3611 de la Ley del Régimen de la Jurisdicción Social, y ahora esa regulación se encuentra en el artículo 194, punto 1, apartado D, y dice exactamente lo mismo que decía la norma anterior, exactamente lo mismo, ¿no? Estamos hablando que la Ley del Régimen de la Jurisdicción Social es del 2011, y de la sentencia que estamos refiriendo, donde fue ponente don Fernando Salinas, es de 2014. Bien, pues quiere decir que la regulación es la misma. Es decir, una persona que tiene una incapacidad permanente y necesita la ayuda de una tercera persona, pues tiene derecho al complemento de la gran invalidez. Entonces, sobre esto no hay nada nuevo. O sea, no se ha legislado nada que varíe ni una sola coma de cómo se regulaba anteriormente. La Ley General o sea, decir, cuando hablo del artículo 194 y 137 me estoy refiriendo, a la Ley General de la Seguridad Social, no a la Ley del Régimen de la Jurisdicción Social, como he dicho antes. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta situación, digamos, que se produce en el Pleno del Tribunal Supremo de la sentencia 199/2023, pues lo que ha venido a significar es que ahora la ceguera no es una cuestión automática de decir es ciego, es un gran inválido. No. Ahora hay que objetivar que el ciego necesita la ayuda de la dependencia para los actos de la vida, actividades básicas de la vida diaria. Entonces, bueno, pues esto es lo que... O sea, es decir, sin variar la normativa, sí se varía la jurisprudencia. Y entonces, bueno, pues esto sin que exista ninguna norma que haga una variación, pues yo entiendo que, bueno, que lo que ha hecho el Tribunal Supremo, pues es un poco incomprensible. Quiere decir que si ahora resulta que porque exista la inteligencia artificial, un ciego va a ser, yo qué sé, Superman para poder desarrollar un trabajo en cualquier sitio, pues me parece un poco, no sé, me parece un poco ciencia ficción, ¿no? Exigir semejante, o mejor dicho, suprimir, ¿no? Reducir un derecho que antes pues era indiscutido. Bueno, digamos que entonces el leitmotiv fundamental, independientemente de que pueda haber debates jurídicos sobre ello, en todo caso, además, siempre se aplicaba a personas que habían llegado a esa situación de pérdida visual dentro de su etapa laboral, que habían tenido una disminución objetiva durante su periplo laboral. Parece que es simple y llanamente una reducción del gasto de seguridad social, lo que se pretende. Entiendo, porque no parece que pueda haber otra motivación más objetivable. Bueno, o sea, decir, por pensar, pero yo creo que hay un tema filosófico de trasfondo, ¿no? Que como dice tu programa, estamos a tiempo. Yo diría que hay que distinguir dos cosas, y esto viene de muy antiguo, viene desde San Agustín de Hípola hasta nuestros días. Es decir, que una cosa es la voluntad y otra es la razón. Cuando hablamos en el aspecto jurídico, yo creo que es voluntad aquello que se quiere hacer o decir. Y cuando hablamos de razón, en este caso, en el derecho, o sea, existe un hecho, esta persona se ha agravado y está en situación de ceguera y tiene que haber una consecuencia jurídica. Y esa consecuencia jurídica, en este caso, sería por necesitar esa ayuda y esa dependencia de terceras personas para las actividades básicas, pues resulta que, lógicamente, pues, es decir, la calificación legal es, yo entiendo, y la buena, es la que sostenía
la sentencia de 3 de marzo de 2014 del Tribunal Supremo y contenía la doctrina y la exégesis de cómo ha ido evolucionando el concepto. Y no entiendo para nada, o no comparto, lo que dice en este caso el Pleno, porque una persona ciega puede tener no problemas de desplazamiento porque siempre va en coche, por ejemplo, porque su pareja está ahí al lado, o su esposa o su esposo, para llevarle aquí o allí. Bien, eso me parece correcto, pero velar por su integridad física, eso, o por ejemplo, esa persona tiene que ir a un hospital, y si tiene que ir a un hospital, ¿cómo va al hospital? Y si necesita cualquier desplazarse dentro de allí para ir a un piso o a una puerta concreta, a la 207 o a la 523, me da igual, pues entonces ¿cómo va a llegar o va a ver que es la puerta 207 o la 523? Pues no lo sé. O tiene que encontrar un servicio en un sitio que totalmente le es desconocido para la persona discapacitada, en este caso invidente. No sé, a mí me parece que la necesidad tal, o por ejemplo, para vestir con la dignidad, higiene y decoro. Un ciego, ¿cómo va a saber si lleva un lamparón en el jersey o en la blusa o en la falda? ¿O cómo va a saber un ciego, por ejemplo, si tienes que ir al súper a comprar, dónde están las cosas que quieres comprar o no quieres comprar? No sé, me parece que preparar los alimentos, cocinarlos, el vestir con la dignidad, higiene y decoro, etcétera, etcétera, pues son muchísimos factores que, aunque no se cumpla uno de ellos, pero se cumplen otros de las actividades básicas de la vida diaria, a mí me parece que seguirán teniendo derecho a que se les abone el complemento de gran invalidez porque realmente lo necesitan. Pero ¿tú no crees que había una cierta discriminación en ese criterio del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2014 respecto a personas que teniendo la misma situación de discapacidad que los que llegaban a la gran invalidez, habían tenido toda su vida laboral en la misma situación, pero tenían las mismas carencias y que a esos no se les reconociera la gran invalidez a la hora de dejar de trabajar, a la hora de incapacitarse? Bien, esto es un problema importante. Si aplicáramos las matemáticas con arreglo a la situación, es decir, comparando dos cuadros clínicos, en ese exacto momento llegaremos a la conclusión que ambas personas están ciegas. Una ha evolucionado a la ceguera y la otra ya partía de la ceguera. Desde un punto de vista matemático no tendría explicación, pero desde el punto de vista de las doctrinas de los seguros privados, sí. ¿Y la explicación cuál es? Pues que te van a dar. La explicación que te dan o justificación que te dan es decir, oiga, es que usted ya estaba en situación de gran invalidez cuando inició su vida laboral. Si no es por otra patología distinta, usted no tiene derecho a la incapacidad permanente porque usted ya partía de esa situación de gran invalidez. Por lo tanto, a usted no le corresponde la incapacidad, mientras que al otro sí. Pero has dicho muy bien seguros privados, pero la seguridad social debiera ir más allá que de los seguros privados en su concepción. Yo entiendo que sería justo lo que atender la petición de lo que se pregunta por razón a una igualdad de criterio, porque las mismas dificultades tiene uno o tiene otro, ¿no? Yo lo entendería justificado, ¿no? Lo que se pretende, pero eso es algo que, claro, corresponde al poder, ni siquiera, porque tampoco, bueno, sí, correspondería al poder legislativo, porque el artículo 193.1 de la Ley General de la Seguridad Social, la última aprobada en el Real Decreto Ley Legislativo 8/2015, que no cambia ni una coma, como he dicho, de las regulaciones anteriores sobre la materia. Sin embargo, el artículo 193.1 sí dice que un discapacitado, por ejemplo, ese invidente del que me hablas, que era ciego cuando empieza a trabajar, puede acceder a la incapacidad permanente siempre que presente un agravamiento sobre su patología inicial o bien
aparezca una nueva patología por el cual, digamos, también fuera merecedor de una incapacidad, ¿no? Ya estaríamos hablando de pluripatologías. Bueno, en este contexto yo quería abrir otro pelón que me parece importante también y que se está produciendo recientemente. Antiguamente, bueno, tú estás más vocacionado a lo que es la cuestión jurídica y a la contenciosa en general. Yo estoy más vocacionado al ámbito de los derechos sociales, de los servicios sociales, y por eso la pregunta me resulta interesante y es la siguiente. Antes, los procesos sociolaborales, es decir, lo que has hablado de la incapacidad al principio, con esos 4 grados, eran del ámbito claramente del derecho laboral y de seguridad social. Pero luego lo que era la discapacidad y la dependencia estaban reguladas en el ámbito estricto de los servicios sociales. Y aunque hubiera coincidencia en la persona en cuanto a su casuística de incapacidad o de discapacidad, estos sistemas no se conectaban. Pero ahora empezamos a percibir de que, como tú has indicado muy bien antes, sí se conectan. Es decir, que las personas, pues efectivamente entran en el mundo laboral con un certificado de discapacidad superior al 33%, pues tienen una serie de beneficios, las empresas, los trabajadores, una serie de beneficios por esa situación. Bien, esto viene ocurriendo. Pero lo que ya no venía ocurriendo es que para determinar una gran invalidez haya que generar antes un reconocimiento de la dependencia, como ocurre, has dicho muy bien antes, para la gran invalidez. Esta interconexión de los sistemas, que a mí, desde un punto de vista de la moderna legislación y de la moderna administración, me parece correcto, pero es completamente nuevo. ¿Y hasta dónde nos puede llevar esa interrelación? Es decir, vamos a hacer depender muchas veces un derecho laboral, sociolaboral, a lo que es una situación de reconocimiento en otro campo, que a veces se puede producir con los mismos parámetros o con parámetros distintos. Y luego no digamos ya los procesos de espera. Los procesos de espera, tanto en la discapacidad como en la dependencia, son infames completamente. De esto habrá que hablar algún día. Pero lo digo así, que me parece un elemento para el acceso, un elemento importantísimo, este nuevo criterio de interrelacionar los sistemas. Bien, digamos, la discapacidad, la mayoría de los artículos de los derechos que otorga la discapacidad están igualmente reconocidos en la Ley General de la Seguridad Social, como también regula las prestaciones por desempleo. O sea, quiero decir que un sujeto que trabaja puede tener, por un lado, un reconocimiento de una incapacidad permanente, puede tener un reconocimiento de un grado de discapacidad y puede tener un reconocimiento de la ayuda, a la dependencia. Entonces, el tema está que administrativamente esto sí que deberían de tomar nota, en este caso los poderes legislativos, para simplificar todo eso. Por ejemplo, no es de recibo, bajo mi punto de vista, que, por ejemplo, tanto la discapacidad como la ayuda a la dependencia en la Comunidad de Madrid estemos tardando 2 años. O sea, es decir, eso es un daño terrible a las personas discapacitadas. Incluso en las revisiones, ya no solo en los reconocimientos. Bueno, entonces resulta que eso es un problema. Entonces hay cosas que se pueden simplificar, sí. Una misma resolución que estudia unas limitaciones, sea del trabajador, sea en el ámbito de la dependencia o sea en el ámbito de la discapacidad, puede ser una misma resolución donde se reconozca adicionalmente
pues, por ejemplo, incapacidad permanente en el grado de no sé qué. Un reconocimiento de grado de discapacidad de no sé cuánto. Y necesita o no necesita la ayuda de una tercera persona. Pronunciarse sobre eso y ya está. Es tan fácil como eso. Porque al final estamos hablando de que esos son unos médicos evaluadores, me da lo mismo que sean los del IN, que sean los de la Consejería de Asuntos Sociales, de cada comunidad autónoma, es decir, y todo lo que sea simplificar, serán simplificar plazos y será mejor atención para las personas discapacitadas. No que, por ejemplo, primero haces la incapacidad, luego después tienes que irte a la discapacidad, Claro. luego después tienes que solicitar y van pasando años, años y años. Y Es lo que jugado son tres reconocimientos los que tendría que pasar la persona para finalidades muy parejas. muy pareja. Entonces resulta que, por ejemplo, ahora mismo en Madrid estamos tardando aproximadamente de media en los juzgados de Madrid, pues estamos tardando, por ejemplo, en tener un juicio 1 año y medio desde que se interpone la demanda. También. Bueno, O sea, que eso alarga el Felipe, procedimiento. la música nos va anunciando que estamos terminando. Yo te agradezco muchísimo esta puesta en escena que nos has hecho, tanto de tu propia realidad profesional como sobre todo de los problemas jurídicos de las personas que sufren distintas discapacidades. Y bueno, tenemos que seguir. Es un tema que obviamente tendrás que volver alguna vez por aquí y gente próxima a ti también para seguir profundizando. Tú tienes tu despacho en el Paseo Marcelino Camacho número 15 en Carabanchel, así es, ¿no? Correcto. Bueno, Felipe Beltrán Cortés, aquí lo tenéis, y una persona muy útil para atender a vuestros derechos. Hombre, es la mínima publicidad que le podemos hacer con el esfuerzo que ha hecho para estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes y hasta el último jueves, día 27 de febrero, que estamos a tiempo, volverá con todos vosotros. Un saludo. El amor se ha perdido y es que sientes frío